Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Eso tiene que ver entre nosotros. Así debe ser. El versículo 16 dice: no olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de una manera inteligente. Canten salmos, canten himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Esta es cómo debe ser la vida, nuestra relación entre nosotros conforme al texto bíblico. Esta debe ser, así debe ser. Es decir, no hay otra forma. Es verdad, Roque, si ustedes dicen que debemos tener un proceso de santificación en el grupo. Sí, ese texto lo corrobora. ¿Cuál? Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al final, pero hemos leído unos pasajes nada más nosotros. Ahora Pablo, además de eso, nos da un ejemplo, cómo debe ser esta relación entre nosotros. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, desde el 25 al 32, porque en realidad Pablo cuando escribe los tres niveles estos. Yo los he separado para hacerlo más didáctico. Y en Efesios capítulo 4, según el lenguaje sencillo, es el siguiente. También podemos leerlo en el Reina Valera, porque en realidad los dos textos deberíamos leerlo por lo menos. Pero dice, ¿cómo vivir ahora? Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Es la primera oración que dice Pablo como ejemplo, ¿cómo debemos vivir? Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durar todo el día. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, deje de robar. Y ahora trabaje bien y con sus propias manos. Así tendrá el dinero para ayudar a las personas que necesitan. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identificación que Dios puso en ustedes. En otro pasaje de la Biblia, nosotros muchas veces lo hemos escuchado, que cuando nosotros hemos llegado a creer en Cristo, Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo. Es como un sello provisorio de que Él nos ha comprado con su sangre. Es como cuando vamos nosotros a comprar un terreno o a comprar cualquier cosa en la escribanía, hacemos un boleto de compra-venta y se lo sella hasta que hagamos la escritura. La escritura nuestra va a ser cuando cada uno de nosotros mueramos y estemos frente a Dios. Y ya no va a haber excusa. Momentáneamente estamos en carrera, pero algún día estaremos frente a Dios. Entonces dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros. Ay, disculpen hermano, yo les he dado la hojita y ahora era el momento para leerla. Les he dado la hojita, ¿vieron? Entonces,
ahí tienen las dos versiones, la versión Reina Valera y la otra versión lenguaje sencillo. Pero ahora voy a dar un ejemplo que tiene que ver cómo debe funcionar la iglesia de Dios, cómo debe ser. Y no había forma de otra manera que haciendo esta fotocopia para que cada uno de ustedes la tenga y luego lo verifique en la casa. Dice la Biblia que los hermanos de Tesalónica eran más nobles, los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos se iban, esto dice Pablo, porque yo lo que les enseñaba, dice Pablo, se iban y verificaban si yo había dicho la verdad. Se iban y miraban en la Biblia. Y entonces, este ejemplo que he traído acá, ¿cómo debe ser nuestra? Si nos analizamos, es como para que nos analicemos de alguna manera cuál es el nivel que tenemos entre nosotros. Es este ejemplo de vivencia en la iglesia. La importancia de la vida, digamos, de la iglesia, dice, para la evangelización. Y dice, hay muchas formas de evangelizar, pero una de las más efectivas es por medio de la vida interior de iglesia genuina y rica. Se puede aprender esta importancia, se puede apreciar esta importancia por el énfasis tan grande que pone el Nuevo Testamento, expresando en un sinfín de formas. Entre nosotros hay una interacción riquísima. Nosotros podemos hacer el uno con el otro muchísimas cosas. Acá está explicitada una lista para que la tengamos en cuenta. Pueden leerla de nuevo en su casa. En el Nuevo Testamento se enseña, por ejemplo, que nos debemos amarnos los unos a los otros, y eso está en San Juan capítulo 13. Edificarnos los unos a los otros, recibir bien el uno al otro, llevar los unos la carga de los otros, sobrellevarse los unos a los otros, ser bondadosos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros, hablar el uno con el otro, estar sujeto el uno al otro, enseñar el uno al otro, amonestarnos los unos a los otros, confesarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, estimular el uno al otro al amor y a las buenas obras, confesar nuestros propios pecados a nosotros mismos, los unos a los otros, orar los unos por los otros. El orar es uno de los muchos ítems que nosotros tenemos, pero fíjese, hay 15 ítems antes que nosotros también tenemos que hacerlo. Pero no se agota acá, no es esto todo. Este es un ejemplo de la importancia que tiene la iglesia en su relación entre los miembros. Y si esto se da, es una manera extraordinaria. Nadie puede ocultar el asombro que este grupo humano haya llegado a este estado de santificación. Entonces la predicación se hace de una manera maravillosa. Es el testimonio propio de la iglesia que ilumina a la sociedad. Por esa razón, fíjense en ustedes, la práctica social esta de la iglesia es una de las maneras que se debe predicar. No sirve de nada que yo hable palabras bonitas y que ustedes estén totalmente convencidos de eso y luego que no lo hagamos. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús al final del Sermón del Monte? Lo importante es que ustedes escuchen la palabra y que la hagan. Si ustedes no la hacen, son como aquellos que han edificado su casa allá en la arena, en el puente del río, como en la época de Buzi, vino la tormenta y les ha llevado a las casas. Han edificado la casa ahí en la arena del río. Viene la lluvia, cualquier lluviecita y les lleva a la casa. Ese es el que no hace lo que escucha, lo que yo les he enseñado. En cambio dice Jesús, lo que yo les he enseñado y lo hacen es como el sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces, tengamos presente esto.
Así debe ser ese proceso de santificación en este nivel congregacional. El tercer aspecto de esta santificación tiene que ver con un proceso de santificación relacionado con la sociedad en general. ¿Cómo vivimos nosotros con el grupo humano que está fuera de estas paredes o está fuera, digamos, de las avenidas, que está fuera de este barrio, que nosotros nos relacionamos con todo el mundo? ¿Cómo es esa vida? La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que nosotros debemos tener un proceso de santificación con esa sociedad en general, con el mundo. Y el ejemplo que da Pablo está en Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Acá nos dice lo siguiente. ¿Qué dice acá? Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. La santificación en lo social. No maldigan a sus perseguidores, dice la Biblia. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pidan a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguno lo trata mal, no le pague con la misma moneda. Al contrario, busque siempre hacer el bien. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues miren ustedes la coherencia bíblica. Nosotros hemos dicho que los malos siempre van a existir. ¿Se acuerdan o no? Jesús enseñó en el trigo y la cizaña, la parábola esa, que los malos siempre van a estar con nosotros y que nosotros no tenemos el derecho de quitarlos ni de sacarlos, porque no sabemos si ese se va a arrepentir en el minuto final de su vida, como pasó con el rey Acab. Es decir, no tenemos. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que se ponga rojo de vergüenza. En el texto de Reina Valera dice, dale de comer, dale agua, porque ascuas de fuego. Es como si le pusiera fuego en la cabeza al otro. Dice, ascuas de fuego le pones en la cabeza. Entonces, fíjense ustedes, ese es el proceso de santificación. Nos tendría que llevar a este cuadro, a este modelo. ¿Ve? Así debería ser. Muy bien. Me voy a permitir leer, porque hay un ejemplo también en lenguaje sencillo, de algunas cosas que vale la pena recalcarlas nada más y luego voy a dar un ejemplo. En lenguaje sencillo de Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, acá vemos, cómo Dios nos puede permitir, o si tenemos una conducta santa en el medio social, Dios nos premia. Pareciera que nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero a la larga, el que hace lo que Dios manda es premiado por Dios. Aunque usted no lo crea y diga, ya lo voy a hacer. Si lo tengo aquí, cuando la Biblia dice, no es tu derecho vengarte. No es tu derecho, dice Dios. Entonces, esa vida sencilla entre nosotros de santidad
Pablo la explicita en esto en Gálatas capítulo 6 del versículo 7 al 10. No crean ustedes que pueden engañarlo a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. La regla es hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia. Voy a dar un ejemplo de esta iglesia. Hubo un tiempo que había mucha gente que se había reunido bajo el puente por falta de casa. Estaba bajo el puente de entrada para San Cayetano. Los jóvenes de la iglesia querían inmediatamente, teníamos chapas acá, llevarles para ayudarlos allá. Yo les dije, hermanos, analicemos si los de la casa tienen necesidad. Analicemos si los hermanos tienen necesidad. Porque primero le vamos a dar las chapas a los hermanos. Luego vamos a darle a la gente que está afuera. Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien. Ahora vamos a dar un ejemplo que tiene que ver con esto, que el de la santidad, con la sociedad, en lo social. Ustedes saben, lo he traído este libro porque me olvidaba nomás. A veces es medio complicado encontrar alguna cosa ilustrativa, pero me ha llamado la atención que lo da con nombre y apellido lo que sucedió en Buenos Aires. Al doctor Carlos de la Torre, médico y pastor bautista argentino, lo oí decir lo siguiente. Escribe una persona que pone su nombre, Víctor Cabrera. Este Víctor Cabrera asume la responsabilidad de lo que él está diciendo y dice esto. A este doctor, al doctor Carlos de la Torre, médico y pastor bautista, le escuché decir lo siguiente. En Buenos Aires había un hermano muy fiel, quien ya era jubilado, pero su jubilación no le permitía vivir bien. Entonces él se buscó otros trabajos para hacer. Y en ese trabajo encontró en una empresa donde lo mandaron para que haga las cobranzas y para que haga ciertos pagos. Pero este hermano había tenido una conducta intachable. Entonces la empresa le pide que vaya y la represente a la empresa en la mesa de negociación que tenía que ver con las licitaciones. En una oportunidad se abre una licitación por 125 millones de pesos. Entonces se reúnen los oferentes y una de las empresas más poderosas se acerca al hermano que estaba para representar a su empresa y le dice: te doy 5 millones y me dices cuánto es tu monto. ¿Cuánto ofrecen ustedes? Porque si él le dice cuánto ofrece, él le podía rebajar 2 pesos y ya estaba. Entonces el hermano dijo: amigo, yo soy un evangélico que he creído en Cristo. Además he cultivado la santidad con el mundo. Y yo sé que no me debo vender por una triste moneda el esfuerzo espiritual de toda mi vida. Yo no te voy a dar ninguna información, porque he aprendido que el sí debe ser sí y el no debe ser no. Y me ha parecido, ¿cómo podría decirles? Un bello ejemplo.
porque no todos nosotros llegamos en este proceso de santidad con el mundo a ser honestos, a ser sinceros, a hablar verdaderamente lo que Dios me ha enseñado. Como conclusión podemos decir entonces, hermano, que no cabe la menor duda de que la vida cristiana debe ser un proceso de santificación. En los 3 niveles, en el nivel personal, en el nivel de la iglesia y en el nivel del mundo. En los 3 niveles convivimos. Ahora, aparte de esto, quisiera que escuchemos nosotros el ejemplo que Pablo nos da. Un ejemplo que nos dice cómo debemos continuar esta vida. En Hebreo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice Pablo, miren las palabras, muy cortitas, pero muy contundentes. Por tanto, nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que en esta mañana hemos escuchado que hay que santificar la vida, dice, por lo tanto, nosotros, y Pablo saca este texto hablando de la fe. Está diciendo que los primeros hijos de Dios, Moisés, Isaac, Jacob, todos esos hombres, por fe han hecho muchas cosas. Vamos a leerlo entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, dice Pablo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos agobia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Estimados hermanos, la verdad, creo que la oración de todos nosotros debe ser: Señor, ayúdame a ser más santo para vos. En todos los niveles, en lo personal, en la iglesia, con el mundo. Debo ser amable. Debo aprender, no puede haber un hermano cretino. No debe ser eso. Debemos ser como Dios manda. Muy bien, voy a pedir a Benjamín que venga acá. Vamos a cantar una canción. ¿Dónde está la Adrianita?